Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué bueno tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un tema que, ay amigos, prepárense para el drama. Ya vieron el título, ¿verdad? Escándalo, el ex de Neslihan revela su verdad sobre Burak Ozcivit. Imperdible. Y créanme, cuando digo imperdible, es imperdible. Hoy nos vamos a sumergir en el chisme jugoso, en el chisme que nos encanta, porque hoy vamos a hablar sobre las revelaciones, las declaraciones, las confesiones explosivas que ha hecho, bueno, digamos que el ex de Neslihan Atagul. Sí, el mismísimo, el hombre que compartió su vida con la talentosísima Neslihan antes de que llegara Burak Ozcivit a la ecuación. Y claro, como siempre, el foco de todo esto es Burak Ozcivit. Ya saben, Burak Ozcivit, el bombón turco, el actorazo, el que tiene a medio mundo suspirando, pues resulta que su nombre está en boca de todos por unas declaraciones que, digamos, no lo dejan precisamente bien parado. Y es que, amigos, el ex de Neslihan ha hablado, y ha dicho cosas que nos van a dejar con la boca abierta. Así que pónganse cómodos, sírvanse algo para beber, porque este vídeo va a estar lleno de información, análisis, y por supuesto, mucho chisme. Vamos a desentrañar cada palabra, cada insinuación, cada detalle que ha soltado este hombre. Y como siempre vamos a analizarlo todo con mucho cuidado y respeto, pero sin dejar de lado la curiosidad que nos caracteriza. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el drama, quiero recordarles, por favor, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Vídeos como este donde destripamos los entresijos de la farándula, donde analizamos las noticias más candentes y donde, por supuesto, nos divertimos juntos. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ya lo saben, es súper importante para que el canal siga creciendo y podamos seguir trayéndoles este tipo de contenido. Bueno, ahora sí, vayamos al grano. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué sus palabras son tan relevantes? ¿Qué es lo que ha dicho exactamente? Vamos a empezar por el principio. El ex de Neslihan, como ya sabrán, es Kadir Doğulu. No vamos a entrar en detalles personales de él, porque la idea es centrarnos en la información que ha revelado, no en su vida privada. Y ojo, porque las declaraciones no son un simple rumor, no es una noticia que hayamos sacado de un tuit o de un post de Instagram. No. Estamos hablando de una entrevista en un medio de comunicación, digamos, importante en Turquía. Fue en el programa de televisión Magazine D donde Kadir se sentó a hablar, a responder preguntas, a soltar la bomba. Y la bomba, amigos, tenía el nombre de Burak Ozcivit escrito en letras grandes. ¿Qué es lo que ha dicho? Bueno, aquí viene lo bueno. Según las declaraciones de Kadir, la relación entre Burak y Neslihan no fue tan color de rosa como nos la han vendido. No. Parece que hay sombras, secretos, detalles que hasta ahora desconocíamos. Kadir, con un tono que variaba entre la resignación y la venganza, insinuó que la entrada de Burak en la vida de Neslihan no fue, digamos, del todo limpia. Se habló de interferencias. Se insinuó que Burak se aprovechó de la situación, que hubo estrategias, que las cosas no fueron tan transparentes como todos creíamos. Uf. ¿Ya sienten el calor? Yo sí. Kadir, con frases ambiguas con indirectas muy directas, dejó entrever que Burak, en su momento, actuó de forma, digamos, poco ética para conquistar a Neslihan. Habló de un plan, de una estrategia para acercarse a ella, para ganarse su confianza, mientras la relación de Neslihan con Kadir, aún no había terminado oficialmente. ¡Guau! Y ojo, no es solo esto. Kadir también hizo referencia a la participación de otras personas. En sus declaraciones, Kadir insinuó que hubo terceros involucrados en el proceso, personas que habrían ayudado a Burak en su conquista, actuando como intermediarios o incluso filtrando información. No se atrevió a dar nombres concretos, pero sí dejó entrever que hubo una red de contactos que facilitó el acercamiento entre Burak y Neslihan. Además, Kadir insinuó que hubo supuestos engaños y que Burak habría manipulado ciertas situaciones para obtener una ventaja. Se habló de promesas, de falsas esperanzas, y de una imagen pública que no se correspondía con la realidad.
Según Kadir, Burak habría utilizado su fama y su posición en la industria para influir en la decisión de Neslihan. Según Kadir, Burak no solo habría actuado de forma, digamos, oportunista, sino que también habría ocultado información. Informaciones que en su momento habrían sido cruciales para Neslihan. Por ejemplo, Kadir mencionó que Burak no fue completamente honesto sobre su situación sentimental en ese momento y que ocultó detalles importantes sobre su vida personal. Y por supuesto, esto encendió la llama de la polémica. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo decide hablar? Esa es una de las preguntas más importantes. ¿Es por despecho? ¿Es por venganza? ¿O simplemente quiere contar su verdad? Kadir argumentó que lo hace porque se siente en la necesidad de proteger la memoria de su relación con Neslihan. Afirma que aunque el tiempo ha pasado, siente la obligación de defender su versión de los hechos y de revelar lo que considera la verdad, sobre todo por respeto a su historia y a los sentimientos que tuvo. También mencionó que se sintió dolido por la forma en que se desarrolló la situación en su momento, y que ahora siente que es el momento de hablar para cerrar ese capítulo. Y por supuesto, la pregunta del millón: ¿cómo ha reaccionado Burak Ozceğin ante estas acusaciones? Bueno, hasta el momento, Burak ha guardado silencio. Ni él ni su equipo han hecho declaraciones públicas al respecto. Se han mantenido al margen de la polémica, sin emitir ningún comentario oficial. Esto ha generado aún más especulaciones y debates, ya que el silencio del actor ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos creen que es una señal de culpabilidad, mientras que otros piensan que simplemente prefiere no alimentar el drama. Lo cierto es que estas declaraciones han puesto patas arriba el mundo del espectáculo turco. Las redes sociales han explotado. Los fanáticos de Burak y Neslihan están divididos. Algunos defienden a Burak a capa y espada, argumentando que son solo rumores y que Kadir busca fama. Otros, en cambio, se muestran más escépticos y están dispuestos a creer en las palabras de Kadir. Y es que, amigos, la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que pasó. Solo las personas involucradas conocen la verdad absoluta. Pero lo que sí sabemos es que estas declaraciones han generado un debate intenso, han puesto en duda la imagen pública de Burak y han revivido viejas heridas. El impacto en las redes sociales ha sido tremendo. Los hashtags relacionados con el tema se han vuelto tendencia en Turquía y en varios países de Latinoamérica, donde las telenovelas turcas tienen una gran base de seguidores. Los foros de discusión y las páginas de fans se han llenado de mensajes y comentarios, donde los usuarios expresan sus opiniones y analizan cada detalle de la entrevista. Las opiniones están divididas con fuertes debates entre los que defienden a Burak y los que apoyan a Kadir. Los medios de comunicación turcos también se han hecho eco de la noticia, dedicando reportajes y análisis a las declaraciones de Kadir. Se han publicado artículos que exploran los posibles motivos detrás de la entrevista, se han analizado los detalles de las acusaciones y se han consultado expertos en farándula para obtener diferentes perspectivas. La polémica ha generado un gran interés en el público, lo que ha provocado un aumento en las audiencias de los programas y los medios que han cubierto la noticia. En cuanto a Neslihan Atagül, la actriz aún no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Su silencio ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos creen que está evitando pronunciarse para no alimentar la controversia, mientras que otros piensan que está esperando el momento adecuado para hablar. Lo cierto es que su silencio ha generado aún más especulaciones y ha aumentado el interés del público en conocer su opinión. ¿Y ahora, qué podemos esperar? Bueno, lo más probable es que esto no termine aquí. Seguramente habrá más declaraciones, más análisis, más especulaciones. Quizás Burak decida responder públicamente. Quizás Neslihan rompa su silencio. O tal vez, todo quede en el olvido. El tiempo lo dirá. El impacto de estas revelaciones podría tener consecuencias en la carrera profesional de Burak Ozceğin. Su imagen pública se ha visto afectada por las acusaciones, lo que podría influir en su popularidad y en las oportunidades laborales que se le presenten. Los productores y las marcas podrían ser más cautelosos a la hora de contratarlo para nuevos proyectos. La situación también podría tener un impacto en la relación de Burak con su esposa, Fariye Evcen. Aunque no hay evidencia de crisis en su matrimonio, las especulaciones y los rumores podrían generar tensiones y afectar su vida personal.
La forma en que Burak maneje esta situación podría ser crucial para mantener la estabilidad en su relación. Lo importante, amigos, es que debemos ser cautelosos. Debemos tomar la información con pinzas. No debemos dejarnos llevar por el sensacionalismo ni por las emociones. Debemos analizar cada palabra, cada gesto, cada declaración. Y sobre todo debemos respetar a todas las partes involucradas, tanto a Burak como a Neslihan y a Kadir. ¿Y ahora, qué opinan ustedes? ¿Creen en las palabras de Kadir? ¿Creen que hay algo de verdad en todo esto? ¿O creen que es todo un invento? Déjenme ese comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por favor, recuerden mantener el respeto en sus comentarios. Ya estamos llegando al final de este vídeo. Qué rápido se pasa el tiempo cuando uno está hablando de chismes, ¿verdad? Hemos analizado las explosivas declaraciones de Kadir Doğulu sobre Burak Özçivit. Hemos visto el contexto, hemos escuchado las acusaciones, y hemos intentado poner un poco de orden en este caos. En resumen, hemos descubierto que Kadir, el ex de Neslihan Atagül, ha revelado detalles sobre la relación entre Burak Özçivit y Neslihan, insinuando interferencias, estrategias y una falta de transparencia en la forma en que Burak se acercó a ella. Kadir insinuó que hubo participación de terceros, supuestos engaños y manipulación. La entrevista se llevó a cabo en el programa Magazine de. Burak ha guardado silencio hasta ahora y se desconoce la respuesta de Neslihan. Las redes sociales han explotado y el debate está abierto. Espero que este vídeo les haya gustado. Espero que les haya parecido interesante. Espero sobre todo que les haya entretenido. Muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme, por compartir conmigo este momento. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo. Si les gustó, si les pareció interesante, si se divirtieron, denle un buen like. Eso me ayuda muchísimo. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que les guste el chisme, el drama y la farándula turca. Ayúdenme a hacer crecer este canal. Y por último, suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho, háganlo ya. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos. Tenemos muchos más temas interesantes esperándolos. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.